Ahí es donde se realizaba la Tevilá. Se han encontrado muchísimos de estos por todo Israel, especialmente por los alrededores de Jerusalén, y también se han encontrado en Qumrán. Sí, acá tenemos una mikve en Qumrán que se ha encontrado. Sí, se han encontrado varias en la comunidad de donde salen los manuscritos del Mar Muerto. ¿De dónde sale la palabra inmersión? Y vamos a ver si aparece aquí esa palabra. ¿Okay? Esta es la palabra hebrea para inmersión. Tal vez algunos de ustedes la hayan escuchado. La palabra tevilá, ¿okay? O tevilá significa inmersión. ¿Sí? Muchos utilizan la palabra mikve como si fuese un verbo, pero no es un verbo. La palabra mikve es un lugar en donde se realiza el baño ritual, ¿sí? Es un sustantivo, pero el verbo, la acción de sumergirse, es en hebreo taval. La palabra es esta, que aparece solo 16 veces en las escrituras, y como ven aquí, aparece 3 veces en esta parashá de Metzorá. ¿Okay? La primera vez que aparece es en el capítulo 14 de Levítico, versículo 6, en donde dice Et hashani atolat ve'et ha'ezov ve'taval otam. ¿Okay? Et hatzipor ha'chayab bedam hatzipor hashchuta. En el hebreo sería, en el español más bien, dice: después tomará la avecilla viva, este ritual interesante de purificación del leproso. Él debía tomar un cedro, la grana y el hisopo, un manojo de una planta que se llama hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta. Esa palabra mojará, ¿sí? Tal vez no me gusta tanto esa traducción. Mojará es el hebreo taval. ¿Okay? Taval significa sumergir algo dentro de un líquido, ¿sí? De ahí viene la palabra tvilá, que es cuando una persona se sumerge en el agua para purificarse, ¿sí? Como les decía, en tiempos del Segundo Templo ya esta era la regla para estar ritualmente puro. ¿Dónde más aparece en esta parashá? La segunda vez, Vetaval hakohen et etzvao hayemanit. El sacerdote, el Cohen, sumergirá su dedo en el aceite, ¿sí? Dice otra vez aquí, mojará su dedo derecho en el aceite. ¿Okay? La palabra mojar, tal vez es interesante, no sé qué significaba en el tiempo que Reina hizo esta traducción, ¿sí? Puede ser que la palabra mojar, pues mojar hoy en día, que mojar no necesariamente sumergir, ¿sí? Se puede mojar algo sin necesariamente sumergir algo, ¿sí? Pero entonces en el hebreo es un poco distinto. Aquí otra vez tenemos el ritual de la vecilla, ¿sí? Que debía sumergirse. Vamos a ver en qué otros lados aparece esta palabra taval. ¿O cuál es la primera vez que aparece? Génesis 37 es la primera vez que aparece, ¿ok? Tomaron los hermanos la túnica de José y tiñeron la túnica con sangre. ¿Recuerdan eso? Dice, itbelu et hakutonet badam. ¿Okay? Entonces, ahí sí ya está bastante distinto, porque teñir... Bueno, para teñir me imagino que hay que sumergir algo, ¿sí? Pero ven cómo no necesariamente nos da la imagen exacta de lo que es la palabra taval, que luego va a significar este baño ritual. En Éxodo 12:22, el ritual del cabrito y poner la sangre sobre los linteles y los marcos de la puerta,
mojadlo otra vez. Hay que tomar el manojo de hisopo. Hay otra conexión que no la vamos a tratar en la sesión de hoy, pero estudien esas conexiones entre el ritual del leproso también con el ritual del Pesaj, ¿sí? Y cuáles son las implicaciones con eso, pero también el hisopo y la sangre, ¿sí? Y Tabal. En Levítico 4, el sacerdote, Tabal, el dedo en la sangre, ¿sí? Entonces, de aquí viene el concepto de Tabal, que luego va a desarrollarse en la Tevilá, ¿sí? Les voy a mostrar unas imágenes aquí, en donde pueden ver, esto es una mikve, ¿sí? Este es un baño ritual en el periodo del Segundo Templo. Ahí es donde se realizaba la Tevilá. Se han encontrado muchísimos de estos por todo Israel, especialmente por los alrededores de Jerusalén, y también se han encontrado en Qumrán. Sí, acá tenemos una mikve en Qumrán que se ha encontrado. Sí, se han encontrado varias en la comunidad de donde salen los manuscritos del Mar Muerto. ¿Sí? Muchas mikves tienen tienen escalones de los dos lados, ¿sí? También con un propósito ritual o simbólico, en donde la persona que estaba impura ingresaba a la mikve por unos escalones y luego salía purificada por el otro lado, ¿sí? Entonces eso es algo que existía estamos hablando hace más de 2000 años, ¿sí? Esto es alrededor del 100 a 200 antes de la era común, y hoy en día existen mikves que se ven así, ¿sí? Es como más bien una piscina, como una especie de jacuzzi, en donde la persona puede ir, no solo la mujer después de su periodo menstrual, van en Israel la comunidad ortodoxa, ¿sí? Una vez por mes la mujer, pero hay hombres ortodoxos que les gusta ir a la mikve. A mí, de hecho, yo no soy ortodoxo, pero es algo que me gusta mucho, pero si se puede en una mikve natural, todavía mucho mejor, una piscina de manantial, como hay muchas en las montañas de Judea, me acuerdo. Pero hay muchas de estas que son construidas en barrios religiosos en Jerusalén y en otros lugares en Israel, que uno pone una moneda de 5 shekels y puede entrar ahí a la mikve. Está generalmente repleta antes de Shabbat. Si uno va y es un poco tarde, ya en el día antes del Shabbat, el viernes, después del mediodía, las aguas es como un caldo de pollo, entrar ahí, un poco asqueroso, pero a pesar de esto sí hay una entrada y una salida de agua, ¿sí? Por motivos del cambio del agua, porque es importante que se cambie el agua. Esto es un concepto que también se desarrolló con el correr de los siglos, que el agua tiene que cambiarse como si fuesen aguas vivas o aguas corrientes, ¿sí? Este no es un concepto que existe necesariamente del libro del Levítico. Muchísimas de estas tradiciones o de los entendimientos de lo que sería una mikve apropiada para la purificación vienen de la tradición judía. Como ven aquí, ¿dónde lo tengo? En Sefaria. Aquí, si uno se va a la Mishnah, ¿sí? Que son una compilación una recolección de cientos de años de tradiciones rabínicas que vienen también del periodo del Segundo Templo. Hay un tratado específico que habla de la purificación, Tahorot, ¿sí? Tahorot viene de Tahor, de pureza, y dentro de ese tratado
hay una porción entera que habla de mikvaot, que son baños rituales. Entonces, esto es una de las piezas del rompecabezas. Si uno entra ahí a la sección de baños rituales, que voy a poner aquí la traducción para que vean, y no vamos a entrar aquí en profundidad, pero simplemente para que tengan una idea, ¿sí? Cómo se va desarrollando este pensamiento. Dice, hay 6 grados o 6 niveles de mikves. Hay 6 niveles distintos de mikves, uno más alto que el otro. ¿Okay? Y hay aquí discusiones, etcétera. No nos tenemos que entrar en eso. Llevaban incluso vasijas, ¿sí? Para purificar, etcétera. Si había animales inmundos. Muchas de estas cosas se hablan en los últimos capítulos de Levítico que estuvimos viendo, ¿sí? Entonces vienen de ahí. Pero fíjense aquí. Ok, habla de una mikve, de la cantidad de agua que podía haber en una mikve, ¿sí? Entonces, una que era más grande, tenía más cantidad de agua, iba a ser en consecuencia más pura, ¿sí? Para propósitos de purificación ritual. Sobre ellos, un manantial cuyas aguas son pocas, es comparable a la mikve, ¿okay? Etcétera. Para bautizar, aquí tenemos la palabra así, tevilá, y es traducida aquí por Google como bautizar. En el hebreo la pueden ver como Tvilá. Entonces esto es textos de hace 2000 años. De aquí sale, sobre ellos hay agua que esta es agua corriente. A veces la traducción obviamente no está exacta porque es algo de Google. Entonces dice de donde sale agua viva en la cual los leprosos son bautizados, ¿sí? O son sumergidos y los leprosos son sanados. ¿Okay? Entonces, simplemente para mostrarles aquí otra parte de la historia, de dónde salen estas cosas. También tenemos en los textos de Qumrán, ¿okay? Toda una sección de fragmentos que se llama Tohorot, que vienen de igual manera de leyes de pureza dentro de la comunidad de Qumrán. Era muy importante para ellos. Hay un texto entero que habla acerca de la purificación a través de ingresar al agua para los que tenían una emisión seminal o estaban en contacto con el semen. Esto viene de este mismo texto de Levítico, ¿sí? Pero tenemos el verbo rajatz que les comentaba acerca de lavarse simplemente, pero en este texto de Qumrán dice cualquier cosa que entre en contacto con el semen, ya sea una persona o cualquier recipiente, deberá ser sumergido, tabal, y quien lo lleve se sumergirá y la prenda sobre la cual está el semen, así como el recipiente que lo lleva, deberán ser sumergidos con agua o en agua, ¿sí? Entonces, simplemente les traigo todos estos textos para mostrarles que hay una evolución, ¿sí? Desde Rajatz hasta Tabal, hasta hacer esa tevilá y que se convierta en una regla para Israel tener que sumergirse. ¿Y de dónde viene esta conexión? Que hay un texto interesante que a mí me parece que viene al caso, que sucede cientos de años más tarde que cuando la Torá fue escrita. Estoy aquí mirando todos los casos en donde existe, donde aparece la palabra Tabal, y me voy a ir a Segunda de Reyes 5:10. ¿Okay? Probablemente recuerden este caso de Naamán, que se conecta a la parashá también porque Naamán era leproso, ¿sí? Dice, no vamos a leer todo, pero Naamán era un general del ejército de Siria. Él termina
él era leproso, ¿sí? Acá, Segunda de Reyes 5:1, y él termina encontrando al profeta Elisha, el profeta Eliseo. Y el profeta le termina dando instrucciones acerca de cómo purificarse de la lepra, cómo curarse de la lepra. Sabemos que no hay instrucciones sobre cómo curarse de la lepra en las escrituras y tampoco Naamán hubiese calificado para poder hacer ningún tipo de ritual dentro de Israel, ya que él era sirio. Pero fíjense aquí, en Segunda de Reyes 5:10 dice: Elisha le envió un mensajero a Naamán, el general sirio, y le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. ¿Cómo que lávate 7 veces? ¿Cómo se lava uno 7 veces? El verbo aquí en el hebreo es rahatz. ¿Okay? Dice Elisha le dijo: ve rahatzta, ¿okay? Te lavarás Sheva peamim bayardén, 7 veces en el Yardén, y tu carne se te restaurará y serás tahor, serás limpio. ¿Cómo se lava uno 7 veces? ¿Qué? Uno va una vez, sale, va otra vez. ¿Es eso lo que significa? ¿O la palabra rahatz tal vez tomó otro significado o expandió su significado, o tal vez Elisha tenía una tradición, ¿sí? O un entendimiento de esa palabra que es distinto a lo que vemos en Levítico, donde habla de estas leyes de purificación? Fíjense, aquí es donde vamos a conectarlo. Naamán no quiere hacer eso, dice: esto no tiene sentido, son supersticiones, pero luego el sirviente de Naamán lo convence para que él se lave en el Jordán. Y en 4 versículos más tarde dice: él entonces descendió, y dice que se lavó. No, dice aquí otro verbo. Dice: se zambulló 7 veces. Y cuando vamos al hebreo, ¿qué dice? Vayered, descendió, va itbol, Bayardén Sheba Peamim. Itbol, ¿sí? De la raíz que les estaba comentando, tabal, que significa sumergirse, de donde viene la palabra tvilá, de donde viene este concepto que luego fue adoptado como lo que llamamos bautismo, ¿sí? Entonces, yo creo que acá está la conexión entre esas dos cosas, esos dos conceptos que están siendo utilizados de manera intercambiable en el periodo de los reyes de Israel.